El documental fue el refugio para muchos cineastas o muchas personas en Colombia que queríamos hacer ficción, pero no teníamos ni los medios ni nada. Entonces yo un día dije, bueno, yo quiero hacer ficción, voy a empezar a escribir cortometrajes y eso. También yo trabajaba era como camarógrafo y editor y un día decidí, no, voy a ser director y hasta ese día tuve trabajo. Y empecé a escribir estos primeros cortometrajes. El primero fue La Edad del Hielo, que era una historia de unos niños en Santa Fe de Antioquia que se robaban una gallina. Y este otro segundo cortometraje fue La Serenata, que era una historia, yo quería hacer un documental sobre los mariachis, ahí que se hacían en Colombia con la 70 de bar, que se llamaba Caballo Blanco. Y de pronto dije, no quiero hacer un documental, voy a hacer una ficción, y empecé a escribir como una historia alrededor de esos mariachis y de ese mundo que me parecía tan interesante. Y bueno, escribí ese guión y lo presentamos con el Bus Producciones en el 2006 a las primeras convocatorias de corto de la recién creada Ley de Cine, y nos ganamos ese estímulo y pudimos rodar la película en el 2007 y finalmente la terminamos como en el 2008. Fue de las pocas películas que ya se terminaron rodando en cine, porque ya llegaba todo lo digital, lo rodamos en Super 16 milímetros. Y bueno, por lo menos tuve como esa oportunidad de rodar mi única película en celuloide, que de todas maneras yo la he visto, la vi hace como 15 días que la presentamos en un festival. Me encantó pues como toda esa cosa romántica, ese look que le da el cine, ese grano tan bonito que da el celuloide. Vamos a tomar los whiskies. Bueno, el primero es para las ánimas, poquito para que no emborrachen a las berracas. El segundo es para usted, Vilo. Dímelo, dime que me amas, dime que me quieres y que estás allí escuchando mi canto. Nickel Producciones fue una corporación sin ánimo de lucro que fundamos por allá a principios de los 90. Recuerdo que estábamos Oscar Mario Estrada, Berta Lucía Gutiérrez, Germán Freddy Valencia, Juan Carlos Burgos. Fue como la escuela realmente nuestra audiovisual, porque aquí no había escuelas de cine. Entonces creamos este grupo para poder aprender el oficio. Entonces hacíamos solo documental, hicimos por ahí una docena de documentales durante 3 o 4 años. Hicimos documentales sobre el cementerio San Pedro, sobre los bares de Medellín, sobre artistas callejeros, y uno de estos documentales, por ejemplo, fue Las Sevillanas de Colombia, que yo cada que salía de la universidad, por las noches veía a 2 señoras que salían con unos vestidos todos brillantes, todos bonitos, a coger un taxi, y hicimos este documental que se llama El Cine en Casa, ¿cierto? Un proyecto muy bonito que nos demoramos del 97 casi hasta el 2000 haciéndolo, y bueno, ahí recuperamos primeras comuniones, bautizos, cómo paseaba la gente en Medellín, en San Andrés, por ejemplo, incluso algunas películas eróticas fuimos a rescatar. Después empezamos con el bus con Juan Pablo Tamayo, hicimos Los Colores de la Montaña, que fue un proyecto demasiado largo, que me llevó casi 9 años hacerlo, casi 10 años. El bus surgió de una manera muy, pues uno podría decir, es como montes el bus, el que quiera montar al bus, para realizar los proyectos, para crear equipo, para montes al bus, para hacer realidad sueños, ¿cierto? Pero surgió más de un chiste que Juan Pablo y yo, por allá en el 95 estábamos empezando a mover mucho los colores y nos invitaban a Cartagena, íbamos en bus, casi todo lo hacíamos en bus, y un día dijimos, esto parece el Bus Producción, hermano, y así se quedó, el Bus Producción. Empecé con este proyecto Los Colores de la Montaña, que en un principio se llamaba Era Detrás de la Montaña, pero que realmente empezó fue como un corto. Yo quería hacer una historia de un niño que quería saber la historia de un niño que quería saber qué había detrás de una montaña en el campo, y finalmente en el corto al final se da cuenta de que detrás de la montaña solo había otra montaña. Y un amigo, Gonzalo Mejía, cineasta aquí, me dijo, hombre, pero ¿para qué vas a hacer otro
corto, ya has hecho 2, ¿por qué no te aventuras a un largo? Y empecé como a alargar la historia, era una historia un poco pues como romántica, un poco inocente, y realmente estábamos en el año 2000, 2000 y pico, donde Colombia estaba en una situación muy complicada. Entonces empezó un poco a metérseme toda esa realidad en el guión, empezó a aparecer el conflicto armado, empezaron a aparecer los guerrilleros, los paramilitares, entonces empecé como a llenarlo de esa realidad en el trasfondo de la película. Dígame qué dice ahí. Ponte el uniforme, queremos más fútbol y menos clase. Me tengo que ir. Adiós, Manuel. Pensamos que por el tema, que por tener actores naturales, por ser una película de bajo presupuesto, no iba a tener la aceptación del público. Muchas películas habían fracasado con temas similares y eso. Pero creo que haberla hecho a través de la mirada de los niños le dio un aire distinto a la película. Un personaje como Pocaluz, que yo pues realmente cuando lo estaba escribiendo, tú sabes que siempre en las pandillitas de niños siempre ponen un gordito, un flaquito para que queden distintos, y a mí se me ocurrió que en vez de un gordito como en las películas gringas, pues sería muy bueno poner un albino, y eso fue pues una cosa pues que causó mucha, digamos, no sé, impresión. La gente se enamoró de este personaje. El apodo de Pocaluz fue una cosa que yo ni me sospechaba que iba a pegar tanto en el público, y casi que Los colores de la montaña hoy, 4 o 5 años después, quedó igual Pocaluz. Pocaluz es el personaje que identifica más la película, y fue una película que tuvo una cosa que casi muy pocas películas tienen, que es que hay unas películas que les va muy bien en festivales y otras que les va muy bien por el público, pero nunca las dos cosas. Y a esta película le fue también tanto con el público como en los festivales. Entonces la película fue, no sé, más de 100 festivales en el mundo, ganó muchos premios. La película se ha estrenado comercialmente en más de 15 países, en España se estrenó en más de 40 salas simultáneas. Fue un proyecto que finalmente resultó pues muy exitoso. Me llevó muchos años de mi vida hacerla, casi la mitad, hubiera podido haber hecho casi 3 o 4 películas, pero por otro lado compensó en el sentido de que fue una película pues que tuvo mucha trascendencia. Mi segundo largometraje, eso que llaman Amor, pues debido al éxito que tuvo mi ópera prima, pues yo pensé que esto iba a ser mucho más fácil, que iba a tener 20 productores en la puerta de mi casa queriendo rodar esta película. Pues casi que hacer una nueva película en Colombia es casi siempre como empezar desde cero, como inventar el cine otra vez, el cine colombiano. Ya llevo casi 4 años en este nuevo proyecto. La película está ahora en postproducción, creo que estamos ya a un pasito de terminarla. Esta película es muy distinta a Los colores de la montaña, es una película urbana. La película cuenta 4 historias que suceden un día de madres en Medellín. Es una película mucho más intimista, que me exigió a mí más como director, en el sentido en que necesité trabajar más con los actores. Nunca me ha gustado trabajar ni con actores de televisión ni con actores de teatro, pero aquí hago como una mezcla de actores naturales y actores de teatro, algo que me tenía muy asustado, pero pues pienso que el resultado ha sido bastante bueno. Entonces es también un poco un homenaje a la ciudad en la que yo he vivido siempre. Como dice el poeta José Manuel Arango, esa ciudad que tanto quiero y esa ciudad que tanto aborrezco al mismo tiempo. Se ha hablado mucho de crear una industria cinematográfica en Colombia, y luego se está hablando de que crear, por ejemplo, las comisiones fílmicas para que se desarrolle el cine en las ciudades, ¿cierto? En Medellín, en Cali. Pues yo no sé por qué Medellín el cine está un poco atrasado con relación a otras ciudades como Bogotá, Cali, incluso la costa. Creo que están rodando más películas que acá. No sé por qué, no sé si es un problema de formación, por ejemplo, si es un problema de las facultades, un problema de las escuelas de cine, que quizás no hay tantas como debería haber.
El cine en el mundo no puede existir sin la ayuda del Estado. Eso no es un problema de Colombia nomás, es un problema de prácticamente todos los países, excepto tal vez Estados Unidos. Incluso mucho cine independiente se hace con el apoyo o de la empresa privada o del Estado. Pero lo cierto es que si no hay el apoyo de dineros públicos es muy difícil hacer una película. Entonces yo pienso que también aquí falta un apoyo de la empresa privada desde la parte pues, estatal, los dineros públicos, para que se ruede más y se ruede sobre todo largometrajes, porque también aquí se están dando unas becas cada año para estimular la producción audiovisual local, pero esas becas pues se han quedado como en la escritura del guión, en el audiovisual, en cortometraje, pero yo pienso que ya es hora de empezar a apoyar largometrajes en serio. Las nuevas tecnologías permiten que esos largometrajes hayan bajado de costo, entonces pues pienso que hay que aprovechar estas nuevas tecnologías. Yo todavía vivo con mi madre y mi abuela aquí en esta casa. Pues yo he dicho muchas veces que ellas son como mis verdaderas productoras, las verdaderas productoras de mis películas, pues porque me han apoyado durante todos estos años en mi carrera cinematográfica. Pues la carrera cinematográfica es una carrera complicada, difícil en cualquier parte del mundo, pero pienso que más en Colombia y más pues en la provincia, porque pues Medellín es todavía más complicado pues, desarrollar una carrera cinematográfica que digamos que en Bogotá. Entonces pues ellas me han dado todo su apoyo, pues no solo moral, sino también a veces pues me han ayudado económicamente a que pueda realizar este sueño, hacer películas. Prácticamente estoy dedicado nomás al cine, a veces dicto talleres, doy clases no sé, a veces también me invitan a festivales de cine, a dictar charlas, pero prácticamente estoy dedicado al cine. En este momento tengo dos proyectos, uno que se llama Los ojos de la paloma, y estoy escribiendo un proyecto que apenas estoy como que en las primeras pinceladas y eso, haciendo los personajes. Entonces, pues nada, yo me levanto casi siempre, trato de hacer un poco de deporte, luego me siento a escribir de 10 a 12, luego hago una pequeña pausa, vuelvo a retomar la escritura de 2 a 4, de ahí pues no sé, hago otra cosa. Ahora por ejemplo estoy muy interesado en los idiomas, quiero aprender algo de francés, de inglés, y estoy en eso. Y ya por la noche pues hay algo de vida social, o a veces también veo mucho cine en la noche, ¿cierto? Estoy ahora muy encarretado con el cine norteamericano clásico, y como el internet pues ya permite ver tantas películas, y eso me tiene fascinado porque hay mucho en internet, muchas películas que no había visto, entonces estoy como un poco desatrasándome en eso. También me gusta mucho, por ejemplo, el cine de los hermanos Dardenne, me gusta mucho Kieslowski, por ejemplo, El Decálogo, que es la película que inspiró mi segundo largometraje. Parece que El Decálogo es como una de las obras cumbres de la cinematografía mundial. En épocas pasadas, por ejemplo, adoré mucho todo el cine iraní, sobre todo Kiarostami. También cine francés, me gusta mucho Louis Malle. Cada que veo más cine tengo más directores favoritos. Y bueno, como te digo, lo más bonito es que internet me permite ahora ver todo ese cine. Digamos que el oficio de un cineasta es profesión concursante, porque hay que estar pues teniendo los dineros para hacer las películas desde que empiezas a escribir el guión hasta que lo terminas. Entonces primero tienes que concursar para poder escribir el guión, para ganarte un premio para escribirlo, después para desarrollarlo, después para producirlo, después tienes que concursar para terminar, o sea, para la postproducción. Yo pienso que el arte no es una competencia, que uno debe desarrollar una carrera, pues, no sé, dependiendo de lo que quiera contar, de sus propios fantasmas, su sensibilidad, pero finalmente los premios se convierten en una cosa muy importante, porque es lo que a veces le da salida a tus películas.
si una película tiene un premio importante, entonces muchos festivales van a estar interesados en tu película, eso va a permitir que la vea mucha gente, eso va a permitir que la película se venda internacionalmente. Entonces los premios abren puertas, pero si uno pues simplemente está en función de los premios, es un poco aburrido, es una cosa, los premios, los festivales son cosas circunstanciales, a veces hablan más de los jurados que de las películas. Los Colores fue una sorpresa, la cantidad de premios que ganó. Yo pensé que esa película cuando la terminamos pues la íbamos a estrenar y ya, además por el tema, porque no eran actores naturales y eso. Y finalmente pues fue una película muy premiada, ganó casi 30 premios internacionales. Creo que si no es una de las películas más premiadas del cine colombiano. Yo pienso que si uno escoge la carrera de cineasta se la ha de tomar muy en serio, ¿cierto? Yo no creo en los cineastas de los fines de semana, yo no creo que un cineasta pueda tener un empleo de lunes a viernes y salir el sábado y domingo con un chaleco a decir que es cineasta o con unas gafas oscuras. Si uno decide ser cineasta, pues si lo decide ser documentalista, ficción, tienes que hacerlo y hacerlo todos los días. Estoy absolutamente convencido de que si tienes un buen guión, vas a hacer, ese guión se va a convertir en una película. Y también estoy convencido de que hay que estudiar el cine, ¿cierto? La cinematografía es un arte que engloba muchas otras artes, ¿cierto? Engloba la fotografía, engloba la dramaturgia, la música. Entonces yo creo que uno como cineasta también tiene que prepararse en todas esas áreas, ¿cierto? Porque si no, finalmente no vas a poder encontrar un estilo, finalmente no vas a poder convencer a un equipo, no vas a poder transmitirle a un equipo qué es lo que tú quieres. Y confiar también en el talento de uno, ¿cierto? Y si tú como cineasta estás convencido de tu proyecto, estoy seguro que vas a convencer a otros de embarcarse en ese sueño que es hacer una película y que tarde o temprano eso resultará.